nosotros como algo diferente, como algo que nos diferencia, y siempre es con una mirada segregadora. De aquí la importancia de esa construcción social, y hablamos mucho de comunidades de aprendizaje, de educación inclusiva, justamente porque el concepto de educación inclusiva lo que recoge es esta variabilidad en las personas, ¿sí? Naturalmente estamos condicionando todo el tiempo a que las personas se adapten a un sistema que tiene determinadas características, determinados límites, donde la persona sí o sí tiene que adaptarse. Lo que nosotros proponemos es justamente poder cambiar la mirada, ¿sí? Que a través de esta formación ustedes puedan hacer un recorrido analizando cada uno de estos puntos que yo hoy estoy mencionando someramente y que puedan cambiar el punto de vista, ¿sí? Y esto va a tener que ver con ver al otro desde una mirada que no lo violente, una mirada que nombra, una mirada que humaniza, ¿sí? Y solo de esta forma nosotros vamos a poder hacer una representación ética del otro. Y eso es muy importante como personas, teniendo en cuenta los valores, ¿sí? Porque esto tiene que ver con un sistema de valores, un sistema de creencias que nos han ido formando y formateando de alguna manera nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de posicionarnos, nuestra forma de ser y dejar ser al otro. La variabilidad. Bueno, ¿qué es la variabilidad humana? Justamente, tiene que ver con, y trajimos dos definiciones para compartir, tiene que ver con que cada persona es un fenómeno multidimensional que está influenciado por muchas variables, ¿sí? Cada persona tiene una estructura, tiene un estilo diferente, ¿sí? Y estas diferencias existen entre las personas y está dado por los genes y el ambiente, ¿sí? Algo que nosotros hacemos mucho hincapié es el concepto de ambiente, de entorno, cómo el entorno puede generar determinadas barreras para que una persona no pueda ejercer plenamente sus derechos, ¿sí? Otras de las definiciones que quisimos compartir de variabilidad humana tiene que ver, se define como es el conjunto de condiciones en que se desenvuelve nuestra vida. Este está conformado por el entorno, la forma de alimentarnos, estilo de vida que adoptamos, el clima, el ejercicio. Todas estas características nos hacen diferentes a cada uno, ¿sí? Y nos determina sin duda un patrón de conducta. Y esa es la ganancia, ¿sí? La riqueza que nosotros tenemos que aprovechar para desenvolvernos en lo cotidiano, para poder relacionarnos con el otro y para construir una red de trabajo cooperativo y colaborativo. En relación a este punto del entorno, de los sistemas, trajimos esta imagen que nos parecía muy ilustrativa, que tiene que ver justamente con este concepto de educación inclusiva, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué habla tanto de educación inclusiva si yo trabajo en un hospital, en un centro asistencial, por ejemplo? Porque la educación está en todos lados, en todo momento y en todo lugar. Nosotros aprendemos, y piensen en nuestros niños cuando van al supermercado y escuchan una conversación o miran de qué forma se está relacionando la mamá o el papá o el referente con otra persona, cuando vamos en un autobús, en un carro y vemos por las ventanas esos carteles que los niños no saben leer pero identifican claramente como McDonald's, Coca-Cola. Bueno, la información está todo el tiempo al servicio de las personas. Y es aquí donde nosotros proponemos un puntito más, y es esto de los espacios, los entornos amigables. ¿Y cómo podemos llegar a esos entornos amigables? Bueno, a través de múltiples recursos vinculados con el entorno, con el diseño universal de aprendizaje, generando entornos amigables, ¿sí? Y el uso de rampas digitales. Porque si bien la información está en el entorno, muchas veces necesitamos una rampa para poder acceder. Y nuestra, nuestra imagen mental de rampa siempre está relacionado con lo físico, ¿no? En este curso lo que les proponemos es poder ampliar el concepto de rampas digitales y pensar, por ejemplo, en una app que me puede permitir
comunicarme con otra persona si yo tengo un compromiso en mis cuerdas vocales y no puedo comunicarme? Bueno, a través de una app que descargo en mi celular, con pictogramas, puedo comunicarme con otra persona y que el software o la app pueda comunicar y pueda hablar por mí, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con aquellas personas que tienen un compromiso motriz y no pueden acceder al teclado de la computadora. Bueno, tienen distintos programas, distintas rampas, donde permite justamente que esa persona pueda desenvolverse sin encontrar ninguna barrera en el entorno, ¿sí? Ninguna barrera que le impida desarrollarse plenamente. Y como dijimos hoy, la información está en el entorno. Pero muchas veces esa información no es accesible, no es clara, no es fácil de comprender. ¿Por qué? Porque el español, además, nuestra lengua tiene una riqueza tan grande que muchas veces para escribir lindo, para que suene lindo, hacemos oraciones subordinadas, nombramos un mismo objeto con diferentes nombres, ¿no? Muchas veces decimos computadora, PC, ordenador, en un mismo párrafo. Y esto confunde mucho a las personas cuando acceden a la información para que verdaderamente puedan comprender un texto. Por eso el concepto de lectura fácil es muy importante, ¿sí? La lectura fácil, que tiene que ver con justamente adaptar o crear textos accesibles, ¿sí?, para que todos podamos comprender, nos ayuda en todos los espacios. En una oficina pública, cuando la persona va a realizar un trámite, a través de una infografía, con la información seleccionada, con gráficos, con oraciones simples, la persona puede entender cuál es el procedimiento para hacer un trámite, no sé, de renovación de su documento. Cuando estamos en un sanatorio, ¿sí? ¿Qué pasos tengo que seguir para agendar hora para un análisis? Bueno, todas estas cosas que para muchos de nosotros es muy obvia y es muy accesible, para otros no. Entonces necesitamos generar entornos, espacios amigables, ¿sí? Y trascender como único espacio de aprendizaje el aula en el centro educativo, con el concepto de aprendizaje ubicuo. ¿Qué es el aprendizaje ubicuo? Bueno, el aprendizaje ubicuo se produce en cualquier lugar y momento, ¿sí? Y hay varios autores que hablan, pero principalmente con Viviana compartimos a Fidalgo, describiendo, definiendo el aprendizaje ubicuo, ¿sí? Este aprendizaje está relacionado con el aprendizaje situado, ¿sí?, con lo que yo aprendo en el lugar a través de la interacción. Y las personas incluimos en cualquier momento y lugar aprendizajes y con ello evolucionamos y nos adaptamos. Entonces, este concepto de aprendizaje ubicuo nos permite desarrollar conocimiento, información, que sea adaptable, es inmediato, ¿sí? Y es interactivo el aprendizaje ubicuo, permite la interacción entre la persona y el entorno. La formación ubicua, que justamente apunta a esta formación, tiene que ver con esto, con generar y poder integrar esta concepción de aprendizaje ubicuo a través de diferentes formatos, ¿sí?, apoyándonos con un componente principal para nosotros, que es la tecnología. Y cómo nos permite, ¿sí?, esta concepción de ubicuo, que yo aprendo en todo momento y en todo lugar, y tengo que trascender del espacio aula del sistema educativo, sino que en todo momento estoy aprendiendo, estoy recibiendo información, cómo la tecnología puede favorecer ese acceso. Hoy hablábamos de una rampa para poder comunicarnos, una rampa que nos lea un texto en voz alta, si somos personas ciegas o con baja visión, y cómo además podemos, a través de la tecnología, generar distintos soportes, ¿sí? Fíjense que podemos tener en un centro asistencial información, como la hay en carteleras, a través de español escrito, pero esa información puede tener audio, puede tener lengua de señas, ¿sí?, puede tener pictogramas e imágenes. Podemos jugar con el contraste de colores para aquella persona que tiene baja visión,
y podemos diseñar una estrategia de comunicación que llegue a todos, a través de esta concepción de que la información está en todos lados, que las personas acceden al conocimiento en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo, ¿sí? Ya no tenemos solo el papel como única vía de acceso a la información. Tenemos la tablet, el celular, la computadora, un audio, un podcast, ¿sí? Tenemos como muchas vías de acceso que hoy hacen que la persona se instruya, se informe, pueda ampliar su conocimiento del mundo en diferentes lugares, en diferentes momentos y con diferentes soportes. Y si yo les pidiera a ustedes que pensaran en los contextos, ¿no? Y la pregunta que les haría es en esto de poder ampliar contextos de aprendizaje. Y traje una serie de preguntas no para que me respondan, pero sí para dejarlos pensando, ¿no? Y en este sentido tomé como ejemplo los patios de las escuelas, ¿sí? En los patios de las escuelas, como muchos de ustedes sabrán, suceden muchas cosas. Lo primero es que en los patios se da esa diferencia social, ¿sí? Esa redistribución de población en función de los estratos económicos, de las biografías de cada uno, de las vivencias, las agrupaciones de distintos estudiantes por intereses en común, por una cuestión de género, y también muchas veces, si bien esto se da naturalmente, se condicionan los espacios para que ocurran determinadas cosas. Si ustedes piensan a las escuelas que asistían o en los centros educativos, seguramente muchos de ellos había una cancha para jugar al fútbol, ¿sí? Un gran espacio cementado donde, no diría que todos, diría que unos pocos, gozaban de la canchita para jugar al fútbol, mientras que otros no. Y eso va condicionando, ¿sí? Más cuando en otras épocas el fútbol estaba pensado solo para los varones. Esa es una forma de condicionar, es una forma de ir sesgando las posibilidades de todos. Y como les decía, traje el concepto de patios, que perfectamente se puede trasladar a distintos espacios, en esto de poder reinventar los espacios, ¿sí? Podemos pensar en patios dinámicos, en patios coeducativos, en patios cooperativos, en patios inclusivos, que son 4 conceptos bien interesantes que vamos a desarrollar en esta formación y que vamos a tomar como referencia de espacio el patio, el espacio de ocio, para representar justamente todas estas modalidades o estrategias de trabajo para construir comunidad, para generar encuentro entre quienes habitan esos espacios y para desarrollar estrategias donde la información esté al servicio de todos y en soportes accesibles. Y si ahora rápidamente nos pusiéramos a pensar en los espacios, ¿no? Si yo les pregunto, de acuerdo a sus lugares de trabajo, ¿no? Capaz que acá hay personas que trabajan en educación, personas que trabajan en una clínica, que son psicólogos, que son enfermeras. Yo les pregunto, ¿todos los rincones de las instituciones donde ustedes trabajan son accesibles? ¿Hay un espacio para diferentes actividades? ¿O solo tenemos una canchita de fútbol? ¿Cómo se reparte el espacio según la actividad? ¿Todas las personas participan en alguna actividad? ¿Permite que los niños y niñas tengan contacto con la naturaleza? Bueno, estas son algunas de las preguntas disparadoras para justamente comprender la importancia de los espacios en esta concepción de que el aprendizaje ubicuo tiene que ver con que aprendemos en todo momento y en todo lugar. Y para ello vamos a necesitar espacios accesibles,
diferentes tipos de actividades que puedan impactar, que puedan interesar al público al que va dirigido o al público que transita ese espacio, ¿sí? El tipo de actividad que voy a diseñar, cómo yo, siendo referente de una institución, puedo mediar o intervenir determinados espacios para generar la participación de todos. Y sin duda que el contacto de la naturaleza es fundamental. Tal vez no tengamos un espacio verde dentro de nuestras instituciones, pero el simple hecho de tener una planta, ¿sí?, en nuestra oficina, de poder darle importancia en pensar, por ejemplo, cuál es el proceso, ¿sí?, que tiene esa planta cuando realiza la fotosíntesis, cómo se nutre, cómo podemos hacer un paralelismo con la vida de las personas. Bueno, todo eso es fundamental en la construcción de comunidad, en la construcción de este aprendizaje tan significativo que se da en todos los espacios. Y trajimos un videíto para compartirles de una fundación que se llama Patio Vivo, donde muestra justamente cómo la comunidad logró intervenir el patio de una escuela, y no solo la comunidad educativa, sino la comunidad en red, la comunidad incluyendo a los vecinos, incluyendo a los padres, incluyendo a los niños, a los maestros. Y esta es la idea, ¿no? Generar una comunidad de lazos fuertes que puedan generar espacios amigables. Bueno, como traté de ilustrar en el video, la propuesta es esta, ¿verdad? Poder dejar de lado y tal vez ustedes puedan hacer este ejercicio de hacer un pequeño registro fotográfico en sus instituciones para ver cómo se comportan las personas y que puedan hacer un análisis significativo, ¿no? Vieron que allí veíamos niños aburridos, tirados en el piso, niños comiendo, agrupaciones, pequeños grupitos de adolescentes. Cómo eso va
condicionando nuestra forma de ser, nuestra forma de habitar los espacios y sin duda cómo va condicionando la construcción que podemos hacer de una sociedad más justa. Un concepto bien interesante vinculado a esta generación y esta construcción de comunidad es el aprendizaje en servicio, ¿sí? El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Como verán, el aprendizaje-servicio es una herramienta muy poderosa que podemos aplicar en todas nuestras instituciones para poder generar comunidad y para poder pensar en un aprendizaje que tiene un fin, que tiene una devolución social y que en definitiva lo que va a favorecer es la construcción individual de cada uno de nosotros. El aprendizaje en servicio tiene 7 etapas, ¿sí? Para poder desarrollar un proyecto. En primer lugar, tenemos que pensar en la elaboración de un proyecto. Bueno, ¿qué es lo que queremos trabajar? ¿Sí? ¿Qué temática queremos trabajar? Y cómo podemos abordarla involucrando a la comunidad o generando comunidad. A veces la comunidad no existe y la tenemos que generar nosotros, ¿sí? En este sentido, tenemos que definir, establecer qué relaciones podemos articular con otras entidades sociales, ¿sí? Cómo podemos planificar esas actividades. Hay una etapa de preparación, ¿sí? Para llevar adelante nuestro proyecto, una etapa de implementación o de ejecución, y el cierre, donde vamos a tener la devolución de los participantes que estuvieron a cargo de este aprendizaje-servicio, ¿sí? Y una evaluación donde desde distintos aspectos, de la mano de todos los profesionales involucrados en la institución, ¿sí? Podemos valorar. Y trajimos un pequeño video bien interesante del aprendizaje-servicio para que ustedes den cuenta de qué nos referimos, ¿sí? En palabras de este profesor que nos parece brillante. La educación tenemos el reto de que todo el mundo aprenda y aprenda lo máximo posible. Y que además, cuando salga de ahí, siga con ganas de aprender. El aprendizaje-servicio lo que nos plantea es vamos a trabajar todos juntos en proyectos, en equipo, en grupos heterogéneos y vamos a trabajar de manera que unos van a tirar de otros y vamos a poder conseguir que más niños se incorporen. Pero es que además un elemento que hace que más niños se incorporen no solo es ese trabajo en equipo, sino que van a comprender mucho mejor para qué estudian, para qué están trabajando en la clase lo que están abordando. Tenemos a pedagogos de finales del 19, como John Dewey, que dice la gente aprende a través de la acción. Los niños y las niñas aprenden actuando. O en el otro extremo del planeta, la escuela rusa, que dicen Makarenko, se aprende a través de la experiencia. Más recientemente, otro ruso que se llamaba Leontiev decía los niños crecen y tienen una actividad y en esa actividad relacionada con el mundo es como aprenden. Pero fijaros, el aprendizaje-servicio plantea que sea una acción reflexiva. En tercero, estudian los tejidos. Y uno de los tejidos es la sangre. Y tú lo vas a entender mucho mejor, porque tú estás en un proceso de hacer una actividad que va a tener un impacto en la sociedad. Un maratón de donación de sangre. La profesora de matemáticas va a trabajar también la parte, por ejemplo, de estadística. Vais a poder hacer una gráfica donde se vea cuántos donantes hay en tu localidad, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué meses se dona más.
y vas a entender muchísimo mejor la estadística. Pero es que a lo mejor el profesor de valores va a trabajar también en la asignatura de valores o en religión sobre temas como qué sentido tiene la donación. Eso es un proyecto de aprendizaje-servicio. Es vincular lo que yo hago en el cole con la acción para mejorar una situación y nosotros entender cuando estudiamos que lo que estamos trabajando tiene una utilidad práctica. Pero no porque nos lo diga el profe, sino porque nosotros vamos a impactar sobre ese ambiente y vamos a hacer algo. De modo que tiene un elemento motivacional que te da más ganas de incorporarte. Porque el aprendizaje-servicio es un aprendizaje centrado en el alumnado. Y gente. Bien, me gustaría hacer un alto aquí y poder relacionar el aprendizaje-servicio con cómo este concepto de aprendizaje ubicuo, que tiene que ver con poder trascender el espacio aula, ¿sí? Y tener este concepto de que las personas, los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos aprenden en todo momento y en todo lugar, cómo poder hacer esta conceptualización, ¿sí? Y esta práctica de aprendizaje en servicio, por ejemplo, en un hospital, en un sanatorio, donde tenemos niños o tal vez, voy a poner el ejemplo de la educación, adolescentes que por razones de salud ven postergada su asistencia a clase, ¿sí? Y podemos ver que desde el concepto, un concepto que se está manejando últimamente llamado pedagogía hospitalaria, tiene que ver justamente con que esas personas que no pueden estudiar en los centros educativos regulares y que deben estar internados, hacen su cursada, hacen su tránsito educativo en los centros de salud. Y pensemos en los centros de salud, en las figuras principales que están todos los días acompañando a esos chicos, como son las enfermeras, los enfermeros, y cómo la situación sanitaria por la que está viviendo ese chico puede encontrarle un sentido, ¿no? En esto, y rescato el ejemplo de la maratón de sangre, ¿no? ¿Cómo podemos, desde nuestro lugar, ¿sí? Como profesionales de la salud, aportar a darle un sentido, ¿sí? A la situación por la que está atravesando este niño, este adolescente o esta persona, que además está acompañado de una red de profesionales de carácter pedagógico, y cómo mi conocimiento médico, sanitario, puede sumar y contribuir a esa red para que esa persona transite un mejor espacio dentro del centro hospitalario, ¿sí? Es bien interesante, además, la formación que estamos planteando, porque justamente atraviesa como pilar central lo educativo, porque la educación trasciende los sistemas, ¿sí? Y cómo eso nosotros podemos trasladarlo de distintos aspectos y de distintos ámbitos de nuestro desempeño profesional. Podemos pensar en técnicos, en desarrolladores web, ¿sí? Como quien está a cargo de un diario, ¿sí? De una revista semanal, también tiene que pensar en cómo comunicar y también tiene que pensar cómo presentar esa información, cómo hacerla accesible y, ¿por qué no?, incluir rampas que puedan permitir el acceso de todos y todas. Y esta es la concepción que nosotros vamos a impartir desde la formación para que ustedes puedan cambiar la mirada, puedan construir comunidad con los lugares en los que están de desempeño profesional y con el entorno próximo, ya sea barrio, otros profesionales, trabajar desde la multidisciplinaridad para generar proyectos comunes que tengan un fin social, ¿sí? Para poder aportar y poder construir desde una visión más amplia. Por eso el concepto de educación inclusiva surge en primera instancia a partir del movimiento de las personas con discapacidad, que buscaban una transformación en lo social para que fueran vistos como personas útiles, ¿sí? Productivas, que podían integrarse a la educación, a la vida comunitaria, a los espacios laborales. Y cómo este concepto se fue ampliando, ¿sí?
y fue permitiendo justamente esta concepción de lo diverso, de la variabilidad humana, de las características de cada uno de nosotros, que suman, aportan y enriquecen a la construcción de esa sociedad que cada uno de nosotros, desde el lugar que desempeñamos en nuestros roles profesionales, debemos forjar. Me pareció ver que alguien levantaba la mano, no sé si todavía está por allí, si no continuamos y al final damos un espacio. Y Sí, para ir cerrando, sí, ¿sí? buenas tardes, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me consulta si estos proyectos de aprendizaje con servicio Sí, se pueden dar también en un entorno de investigación, ¿no? Para hacer las dos cosas, investigación, pero también la parte de proyección social. sí, claro, sí, claro. El aprendizaje servicio en investigación, sobre todo cuando nosotros tenemos una muestra, un público objetivo al que vamos a investigar y que además ese grupo de investigación se integra muchas veces no solo con investigadores, sino con futuros investigadores y tiene también una pata de proyectos de extensión, ¿sí? Donde involucramos a la comunidad y muchas veces los investigadores también nutrimos y aportamos al bien social. Así que sin duda que el aprendizaje de servicio aplica para los investigadores, ¿cómo no? Sobre todo para los proyectos que tienen un alcance social de gran impacto, sin duda. Bien, Gracias. a las órdenes. María El Eugenia, el objetivo, doctor sí, Salomón está levantando la mano. Sí, muchas gracias, sí, María adelante. Eugenia. María Eugenia, interesantes los conceptos y el planteamiento de cómo lo estás abordando el aprendizaje. Respecto al comentario que hacía la persona anterior, eso se llama investigación con responsabilidad social. Es un tema importante que está normado hoy por ley en el Estado peruano y que es obligatorio que las universidades todas hagan investigación con responsabilidad social. Lamentablemente, todavía seguimos arrastrando el enfoque de por oferta, una investigación un poco pensada en uno como individuo y no en la sociedad. Y, y creo que al igual que los países del sur, que sé yo, Chile, Argentina, Uruguay, eso no se cambia rápidamente, sino es un proceso hasta socializar estos conceptos que hoy tú estás mencionando. Gracias. No, muchas gracias a usted, Salomón. Muy oportuno el comentario y el aporte del compañero, es así como él señala, y rescato lo último que dijo, que es un proceso por el cual estamos transitando, y este tipo de encuentros, este tipo de formaciones es justamente lo que promueven, poder ir hacia ese objetivo que pueda repercutir socialmente y haya un cambio significativo no solo a nivel individual, sino social. Así que muchísimas gracias por la pregunta de la compañera y del compañero. Bien, les voy a compartir los aspectos más generales del curso. Le voy a dar en unos momentos la palabra a Vanessa para que pueda detallar cuestiones más administrativas, y la idea es generar un espacio de intercambio, de consultas en los minutos que nos van quedando. Como decíamos, el objetivo del programa es formar profesionales en educación inclusiva para impulsar la igualdad de oportunidades en los procesos de formación académica, fomentando el respeto a las diferencias, el rechazo a la discriminación y la exclusión social que enfrenta la sociedad actual. Está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, con experiencia o interés de incursionar en el ámbito educativo. Va a contar además esta formación con la certificación internacional virtual del programa de especialización de educación inclusiva, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, quienes hoy nos está representando, y RITIE, la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación de México, a la cual Viviana y yo integramos como miembros. Con respecto al plan de estudios, tratamos de organizar 3 bloques de acuerdo a la oferta que tiene
la Universidad Norbert Wiener. El primer módulo va a estar abocado a una conceptualización de educación inclusiva en relación a cuáles son los paradigmas con los que hemos transitado como sociedad y cómo hemos cambiado algunas concepciones en relación a, por ejemplo, el concepto de discapacidad, que es un constructo social, y cómo hemos ido deconstruyendo de alguna manera ese concepto, o lo vamos a deconstruir juntos, mejor dicho, porque vamos a invitarlos a que podamos deconstruir el concepto de discapacidad como problema situado en la persona, para poder pensar en un ambiente accesible que pueda eliminar las barreras que obstaculicen justamente ese pleno desarrollo como individuos en los que se basa los derechos humanos. Relacionado a este concepto de educación inclusiva y a la normativa que tenemos vigente a nivel nacional e internacional, vamos a trabajar con la creación de materiales accesibles bajo la concepción del diseño universal de aprendizaje. Para ello vamos a trabajar con diferentes formatos, diferentes formas de presentar el material, y no solo estoy hablando de audios, videos, audiovisuales o lengua de señas, sino cómo podemos diseñar un material que sea accesible desde su estructura, de cómo presentamos la información, ¿sí? El módulo 2 se va a basar en lectura fácil, en este lenguaje accesible o lengua franca, que es más conocida bajo esta terminología, y cómo la lectura fácil puede sobreponerse, ¿sí?, a esa dificultad de acceso en la comprensión de determinados textos que encontramos a diario. Por ejemplo, en los subtitulados de los audiovisuales, que muchos de nosotros seguramente visitamos algunas plataformas donde vemos películas, series, y cómo la lectura fácil puede llegar incluso a facilitar la lectura de un subtitulado. Y ya no estamos pensando en un subtitulado para personas con tal o cual discapacidad, sino un subtitulado que muchos de nosotros seguramente no nos da el tiempo de leer, nos quedan ideas colgadas. Bueno, vamos a ir aplicando este concepto de lectura fácil a los diferentes formatos en los que recibimos información o textualidad escrita. Y al mismo tiempo vamos a estar trabajando, ¿sí?, en el concepto de rampas digitales, estas rampas digitales que tienen que ver justamente con hardware y software, ¿sí? Vamos a trabajar con una batería de recursos de software de distribución gratuita para que ustedes puedan probar, llevar a sus instituciones y a su vez ampliar la práctica y el conocimiento que tienen de las personas, porque siempre para aplicar una rampa es necesario que podamos conocer al otro, y en poder aplicar o recomendar una rampa está ese trabajo uno a uno con la persona, donde el profesional se enriquece muchísimo y pueden ir generando sus propias baterías, ¿sí?, de rampas de software digitales para poder aplicar desde un lector de texto, un comunicador de voz, una aplicación que permite que uno hable y vaya registrando todo por escrito, ¿sí?, entre otras muchas aplicaciones relacionadas a las rampas que les van a servir a ustedes de gran utilidad. Pensando en rampas también, rampas que nos ayuden a ubicarnos espacialmente, ¿sí? Y no vamos a hablar de discapacidad, porque vamos a hablar de justamente de recursos, de herramientas que están al servicio de la sociedad, y cómo nosotros podemos apropiarnos y hacer provecho de ellas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestras prácticas y sin duda para poder favorecer determinados espacios y personas. Por último, vamos a poder incorporar todo lo que vimos en el módulo 1 y 2 bajo el concepto de este aprendizaje ubicuo, ¿sí?, donde ustedes van a poder intervenir un espacio de los lugares en los que trabajan, ¿sí?, y cómo pueden transformar ese espacio en un espacio accesible, en un espacio donde
la información esté disponible, la información invite al otro a implicarse, la información sea accesible, ¿sí? Y cómo podemos generar distintos entornos. Cuando decimos que intervengan sus espacios de trabajo, no hablamos solamente de los espacios físicos, también hablamos de entornos web, ¿sí? De plataformas, de quienes se dedican a, por ejemplo, a trabajar en redes sociales, o bien, como decía hoy, a trabajar en un diario de prensa y cómo poder construir esos espacios amigables. Así que bueno, este es un poco el marco en el que vamos a estar trabajando. Es un curso muy comprimido en el sentido de que vamos a estar todo el tiempo en movimiento, ¿sí? Los vamos a invitar a que puedan involucrarse en cada una de las actividades que vamos a desarrollar, justamente para que ustedes no reciban únicamente la información, sino que pensemos en ese aprendizaje coeducativo donde el docente también se pone en el lugar del estudiante y nos corremos de liderar aprendizajes para poder aprender junto a ustedes y acompañarlos en este recorrido. Esa es nuestra propuesta, poder generar en forma cooperativa y colaborativa la construcción de conocimiento, la construcción de aplicación y de cómo intervenir los espacios en los que cada uno de nosotros habita y transita desde nuestra profesión y, por qué no, también en nuestros hogares, que seguramente podamos aplicar algunos de estos conceptos en lo cotidiano. Bien, le voy a dar paso a Vanessa para que pueda dar la información general de la formación. Adelante, Vanessa. Buenas noches con todos. Muchas gracias, señorita María Eugenia. Muy interesante la exposición que nos ha brindado a cada uno de nosotros. Bueno, Vanessa Márquez les saluda. Soy la asesora del Programa Internacional de Especialización en lo que es Educación Inclusiva. Este programa estamos iniciando el 19 de noviembre. Es un horario que se van a dar los días sábados de 3 a 6 de la tarde, ¿no? Cada 15 días. Está conteniendo 120 horas, que equivale a 5 créditos este programa de especialización. La idea es que el alumno pueda tener una nota no menor a 14 durante todo el desarrollo de este programa, de los 3 módulos que van a llevar, para que puedan obtener la certificación internacional virtual, ¿no? Que le da la Escuela de Posgrado Norbert Wiener y asimismo RITIE, que es la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas de Educación de México. Justamente la señorita María Eugenia, la señorita Viviana forman parte de esta red y van a ser las docentes que nos van a acompañar en todo este desarrollo de los 3 meses que van a llevar este programa, ¿no? En el tema de la inversión, el programa está en 2.100 soles. Lo pueden financiar con una inscripción de 300 soles y 3 cuotas de 600. ¿No? Quizás de repente algunos de ustedes podrían participar con otros colegas, formar un grupo de 3 alumnos, y tenemos un descuento del 15% para ello, que se aplica en las cuotas, ¿no? Estaría saliendo para cada uno 510 soles, aparte de su inscripción. Y asimismo tenemos diferentes convenios, ya sea para nuestros egresados de la misma Escuela de Posgrado Norbert Wiener, Carrión, y también para nuestros docentes, dependiendo de la cantidad laboral que tienen en la institución. Los requisitos son sencillos. Pide por favor presentar el DNI por ambos lados, la solicitud de inscripción que se les envía para que puedan llenarlo y firmarlo. Junto con ello estarían realizando el pago ya de su inscripción para la separación de la vacante y posterior, previo aviso, ya se les indica el pago correspondiente a la primera cuota que se tiene que realizar antes de que inicie el programa. Esto es un programa que va a ser virtual todos los 3 meses, ¿no? Que conlleva el programa de especialización en educación inclusiva. 3 meses de forma quincenal. Así que les invito a cada uno de ustedes que puedan, con toda confianza, escribir a mi WhatsApp. Lo voy a anclar un momento ahí en el chat, que es el 99461-2449. ¿Sí? Para cualquier consulta, con mucho gusto voy a apoyarlos a cada uno de ustedes. Ahí justamente estamos mostrando el número y el correo, vanessa.marquez@uwiner.edu.pe.
Quedo atenta quizás a unos comentarios, de repente que estamos ahorita con la señorita María Eugenia, señorita Viviana, para poder ayudarlos, alguna duda que puedan tener, con mucho gusto los vamos a ayudar. Claro, y a la espera de cualquier inquietud que pudiesen tener, vamos a recordarles que este programa de especialización, el cual es denominado Educación Inclusiva, pues al iniciarse ya próximamente, nos trae como antesala el desarrollo del día de hoy en el webinar Construcciones o Construcción de Comunidades desde un enfoque inclusivo. Entonces, estimada concurrencia, nosotros desde la Escuela de Posgrado queremos hacer extensivo a cada uno de ustedes el agradecimiento por haber participado en este evento y esperando que ustedes puedan ya concretizar todo el proceso de registro, de matrícula con Vanessa. Entonces vamos a verificar en este momento, por favor, si hubiese alguna inquietud. Ya, muy bien, por ahí por el chat están comentándonos. Entonces, en vista de que no tenemos ninguna inquietud, por favor, María Eugenia, cerramos contigo con algunas palabras finales a toda nuestra concurrencia que se encuentra en sala, por favor. Bueno, agradecer sin duda la participación, que hayan podido compartir este espacio. Un aspecto bien importante es que el curso les va a proveer no solo de herramientas, como mencioné hoy, sino de todos los contenidos, bibliografía, materiales de estudio, presentaciones, todo queda compartido y a disposición de ustedes para que puedan descargarlo. Y además van a tener en cada módulo una carpeta con materiales complementarios que ustedes después podrán, de acuerdo a sus intereses, explorar o bien compartir con quienes consideren. La idea es que ustedes puedan llevarse no solo el trabajo y la práctica de intercambio a través de esta formación virtual, a través de plataforma y con encuentros quincenales sincrónicos, sino que también puedan llevarse material de consulta, material para compartir y socializar, para que puedan ser agentes multiplicadores en sus espacios, ¿sí? Y puedan ampliar sus redes de conocimientos a través de este repositorio que va a quedar totalmente a disposición de ustedes, colgado en la plataforma y para poder ser descargado. Y sin duda que cada uno de los módulos tiene un acompañamiento de la magíster Viviana Linal y de quien les habla para poder tutorizar, acompañar sus prácticas, responder de acuerdo a sus intereses y replanificar en caso de que ustedes necesiten materiales específicos para determinada área. Así que si bien la propuesta está planificada, pensada y estructurada, la idea es poderla nutrir de acuerdo al público objetivo, a quienes participen de esta formación, y nosotros vamos a ir orientando y replanificando sin duda que nuestra práctica para que sea fructífera para todos ustedes. Me gustaría, Viviana, que saludara también, que está aquí presente, que es la docente que va a acompañarlos mayormente en las presentaciones sincrónicas. Así que bueno, ya hoy Claro, claro podrá que sí. Le damos presentarse. entonces la bienvenida, por favor, escuchamos atentamente. Bueno, hola a todos. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Y sí, adhiero a todo lo que decía María Eugenia y sobre todo hacer un énfasis en que este diplomado es muy interesante porque quiero usar unas palabras de ellas, lo que hacemos es cambiar la mirada. Algo que es muy difícil cambiar la mirada sobre la sociedad, específicamente sobre nuestros entornos, sobre los estudiantes, los que ejercemos la docencia, y en realidad es un diplomado que impacta en la vida de las personas. Así que bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde y esperamos verlos pronto. Muy bien, gracias Viviana, también por tus palabras. Entonces,
vamos a dar por finalizado el día de hoy el evento que nuestras ponentes lo han preparado para ustedes con mucho aprecio. Nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y hemos finalizado. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y esperamos que sea de gusto para ustedes compartir un espacio más con nosotras. A las órdenes.